poderoso de Jesús. El mismo ayer y eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias, que el mismo ayer eterno Dios, tú nunca cambias y tú nunca fallas, el mismo ayer y eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias, el mismo ayer eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias, milagros tú harás, tú eres poderoso, Sí, Dios. responde a mi clamor, Dios solo tú. En el nombre poderoso de Jesús. Y para siempre eres el Padre a quien poderé. Y Dios solo tú, mi Dios solo tú, Dios solo tú, y 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 Dios solo tú, En el nombre de Jesús. y Dios solo tú, me tomas con tu amor, y para siempre eres el Padre a quien correré. En el nombre de Jesús. Dios solo tú, me Solo tú, inundas con tu amor, y para siempre eres el Padre a quien correré. Y Dios solo tú, Amén, aleluya. mi Dios solo tú, Sí, Señor Jesús. y Dios solo tú, Sí, Señor. Dios solo tú. Aleluya. Mientras la música continúa, quiero aprovechar este momento ahí donde tú estás para darle una oportunidad a la persona del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu presencia, Señor, en este instante. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, este fluir, y que no se corte esa canción. Declaro este fluir de tu Espíritu Santo, Señor, corriendo a través de esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús, tú eres el Dios que todo lo llenas en todo. Ahí donde tú estás, quiero que le demos unos segundos a la persona del Espíritu Santo. Ven más, Espíritu Santo. Robo Shendarabakaya. Mientras digo esto, siento un fluir tan profundamente dentro de mí. Pienso que es la experiencia de muchos de los que están conectados a esta transmisión en esta hora. Un fluir fresco y poderoso del Espíritu Santo. Su palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Y qué poderoso es que podemos reunirnos en el Espíritu, aún a la distancia, pero en el Espíritu estamos tan juntos y tan juntos. Somos el edificio espiritual del Rey de la Gloria, que está fluyendo en este instante. Renda la bakura bashanda. Declaro ese fluir sobre ti en el Usharabakura bashanda, ese fluir sobre ti en este instante, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Fluye en este instante. Es el Espíritu de Dios fluyendo. Aleluya. Puede haber alguien que nos esté escuchando en este momento que haya tenido un fuerte dolor de oído, un fuerte dolor en esta parte de su oído. Puede ser interno en el oído, puede ser en esa área, quizás externa, pero lo siente ahí, es una molestia intensa. Quizás ha estado por varios días o ha tenido que manejar esto por mucho tiempo.
El Espíritu Santo viene ahora sobre ti en el nombre poderoso de Jesús y rompe toda ligadura de esa enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toca al Espíritu Santo en este instante en el nombre poderoso de Jesús. El Señor viene a ti, fluye sobre ti en esta hora. Dale una oportunidad a ese fluir del Espíritu de Dios sobre tu vida en esta hora en el nombre de Jesús. Nuestro Padre es tan sensible a nuestra necesidad. Aún antes de que nosotros le pidamos, Él conoce lo que necesitamos. Aleluya. Aleluya. Quizás hay alguien o varios que me están viendo en esta hora que se han sentido tan decaídos en el aspecto emocional, pero tan decaído porque sentirse cargado en el aspecto emocional quizás es un tanto normal, pero alguien que sienta que la carga es tan fuerte, tan pesada en esa parte de su alma, de sus emociones, en sus pensamientos, ahora mismo el Espíritu de Dios fluye sobre tu vida en el nombre de Jesús. Viene como un viento fresco. Su gracia se derrama sobre ti en este instante. Recibe la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Te toca ahí el Espíritu de Dios y te renueva. No estás solo, te has sentido solo o sola en este tiempo. En estos días el Espíritu Santo te dice, no estás solo, no estás sola. El Señor ha estado viendo, ha estado mirando tu lucha. Aleluya. Y viene sobre ti en esta hora y extiende su mano poderosa sobre ti. Y te renueva y te fortalece y te afirma en su presencia. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Shendarabakaya. Recibe más en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Fluye más en esta hora, Rey de la Gloria. El anhelo del Señor es fluir más sobre la vida de sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Su palabra dice, cuánto más dará vuestro Padre Celestial del Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan. Derrama de tu Espíritu, Señor, más sobre nuestras vidas en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Recibe más. No te canses de recibir. Eres una vasija que estás boca arriba y el Espíritu Santo está echando de su fluir sobre tu vida en esta hora. Recibe más. Alaba al Rey de la Gloria ahí donde tú te encuentras en el nombre bendito de Jesús. Sharabakaya. Shirabakura Bashanda. Urababakura Bashanda. Es el momento del Espíritu de Dios en esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús. Recibes más en esta hora. Nuestro Dios es el Dios vivo. Aleluya. Que se mueve y que se manifiesta. Aleluya. Sobre sus hijos y a través de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sharabakaya. Recibe más en esta hora. Padre, gracias por este momento. Gracias por el fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta experiencia de estar congregados delante de tu presencia a través de la tecnología. Tu presencia fluye, Señor. Ahora te pido, Dios, que vengas con sabiduría, que vengas con revelación, que vengas con gracia y que vengas con entendimiento y que nos enseñes acerca de tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. En el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno que estás ahí conectado. Qué bueno que hayas sentido el impulso y la inspiración del Espíritu Santo para que hoy puedas estar conectado en esta programación. Son tiempos de Dios, son tiempos del Espíritu. Este es el tiempo que apartamos en lo normal. Era, como decía la pastora, nuestra reunión de grupos de alcance. Y en los grupos de alcance una de las cosas que hacemos es que le damos espacio para que el Espíritu Santo nos enseñe más acerca de su palabra. Y hoy quiero compartir de la palabra del Señor, pero quiero estar un poquito más pendiente a lo que es el tiempo. La semana pasada tuvimos un buen tiempo, pero quizás un poco más intenso o más extendido. Y esta vez quiero ser un poco más precavido y quiero manejar el tiempo. Y lo que voy a compartir, quiero compartirlo en un tiempo más corto para que no te canses, tú que estás ahí dándote la oportunidad de compartir de este tiempo. Yo creo que como nunca antes es importante darle el lugar que siempre ha debido tener la palabra del Señor en nuestras vidas.
El Dios que nosotros amamos, al Dios que nosotros adoramos, es el Dios de la Biblia. A mí me parece que mucha gente que pretende decir que conoce o que dice que conoce al Señor, quizás es pura ignorancia o más ignorancia que conocimiento, porque quizás no ha entendido que el Dios que creó los cielos y la tierra es el Dios de la Biblia. Y hoy como nunca antes debemos prestarle tanta atención y debemos valorar y estimar y amar este libro, que es uno de los regalos que nos ha dado el Señor por medio de su Espíritu Santo, para que sea nuestra guía y como nunca antes para este tiempo que nos ha tocado vivir. Y yo creo que ha sido el Espíritu Santo que ha puesto en nuestro corazón el anhelo de tomar de su palabra, pero específicamente del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hemos estado compartiendo ya varias enseñanzas. Y la semana pasada estuvimos comenzando a hablar acerca de lo que fue la primera prédica del apóstol Pedro. Y hablamos de Hechos capítulo 2, del verso 14 hasta el verso número 17. Y hoy quiero tomar solamente algunos versos más. Y quiero tomar del verso 18 de Hechos capítulo 2 hasta el verso número 21. En esos 3-4 versos vamos a estar concentrados en esta hora para compartir alguna enseñanza de la palabra del Señor. Primeramente, quiero establecer algo como un dato histórico, como un hecho histórico. Es que la primera predicación de Pedro viene a convertirse en la primera prédica de la iglesia del Señor, que nació en el aposento alto bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso yo creo que es un dato importante y es un dato valioso. Fíjense, otro dato también importante, y es que la iglesia del Señor nace por el Espíritu Santo, pero nace bajo la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que funda la iglesia basado en el fundamento o en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, aleluya, hace nacer la iglesia, pero a la vez de hacer nacer la iglesia, se derrama sobre la iglesia para impartirle un elemento de poder sobrenatural, y es la misma experiencia que estaba sobre la vida del Señor Jesucristo. Y por eso estoy de acuerdo con muchos maestros de que la iglesia es la continuación, o el ministerio de la iglesia es la continuación del ministerio del Señor Jesucristo. Amén. Y yo creo que es lo que dice Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, que nosotros, aleluya, somos el cuerpo de Cristo, y que vinimos para extender, y que somos de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Más o menos así dice el verso del apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Ahora bien, déjeme compartirle un pensamiento, solamente examínelo y vea si de alguna u otra manera tiene pertinencia. Pudiéramos pensar que estamos hablando de la primera mención de la predicación o del primer mensaje de la iglesia. Normalmente, toda primera mención en la Biblia normalmente establece un principio bíblico que se cumple desde Génesis hasta Apocalipsis. Principios que nosotros podemos poner en práctica. Ahora bien, si es así, que la primera predicación de Pedro, o la primera mención de la predicación de Pedro, que se convierte en la primera predicación que surgió en la iglesia del Señor Jesucristo, es la primera mención, entonces debemos considerar que pueden haber principios bíblicos profundos, los cuales nosotros deberíamos reconocer con la intención de darle el valor y a la misma vez de ponerlos en práctica. Así es que yo quiero, mientras estaba meditando en la palabra y meditando en este capítulo número 2 del libro de los Hechos, yo vi algo, y es lo que quiero compartir en esta noche en cuanto al desarrollo de lo que vamos a compartir. Son 3 experiencias, que es lo que yo veo, 3 experiencias
que estarán tomadas de la mano hasta el regreso del Señor Jesucristo. Déjame repetírtelo. 3 experiencias que de aquí en adelante veremos que seguirán tomadas de la mano hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y déjame nombrártelas y después las vamos a citar una por una y vamos a hablar algo de cada una de ellas y luego vamos a orar. La primera experiencia que yo percibo en esos versos del 18 al 21 del capítulo 2 de Hechos es el continuo derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, para mí, en esta enseñanza del apóstol Pablo, una de las cosas que establece es que hasta la venida del Señor Jesucristo nosotros debemos estar preparados y convencidos de un continuo derramamiento del Espíritu Santo. Otra experiencia que me parece que está ligada a ese continuo derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo y hasta la venida del Señor Jesucristo es los juicios y las señales del último tiempo. Otra experiencia más que puedo ver en esos versículos es la intención del Señor salvar las almas en todo momento y en todo lugar. Entonces, a mí me parece que es muy difícil, quizás sea imposible, tratar de separar o pensar que podemos vivir una experiencia de esta separada de la otra, sino que lo que yo creo que es la intención del Espíritu Santo en esta noche es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que no vayamos a caer en confusión en cuanto a pensar que si está el derramamiento del Espíritu Santo, pues podemos estar quizás distanciados o no tiene que ver nada con los juicios y las señales del último tiempo, sino que podamos ver y a la misma vez darnos la oportunidad que en medio de esos tiempos difíciles que han comenzado a venir y que van a seguir viniendo sobre la faz de la tierra, lo que es el derramamiento continuo del Espíritu Santo, pero la intención del corazón del Señor de salvar en todo momento y en todo lugar, están interactuando una con la otra en todo tiempo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a hablar de la primera, el continuo derramamiento del Espíritu Santo. Verso 18 de ese capítulo número 2 de los Hechos dice así: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Un elemento que quiero resaltar en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo es que cuando nosotros miramos lo que tiene que ver el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que el derramamiento del Espíritu Santo no fue solamente un único evento, sino que el derramamiento del Espíritu Santo es una experiencia continua desde principio hasta el final del libro de los Hechos. No importa qué era lo que estaban viviendo los apóstoles y todos aquellos que venían a los pies del Señor Jesucristo, en ningún momento el derramamiento del Espíritu Santo fue interrumpido en el libro de los Hechos. Ahora, hay algo más. Hay datos históricos y he tenido la oportunidad de escudriñar algunos libros que son datos históricos de aproximadamente los primeros 500 años de la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay un libro escrito por el pastor Pablo Deiros, es un pastor argentino muy reconocido, y él escribió los primeros 500 años de historia del Espíritu Santo, y ahí recoge datos históricos de la iglesia, de los primeros 500 años de la iglesia y del derramamiento y de las manifestaciones del Espíritu Santo durante esos 500 años. También tuve la oportunidad de leer un libro que escribió quizás un poco más reciente el doctor Randy Clark, y él lo tituló Hay algo más, y es más bien como un libro de texto de teología bíblica, y el doctor Randy Clark recoge vasta información histórica comprobada acerca de esos primeros años, quizás de los primeros 600 años de la iglesia del Señor, pero cómo el Espíritu Santo durante esos primeros 500, 600 años estuvo en constante movimiento, y por causa
de ese constante movimiento y esa constante manifestación del Espíritu Santo. Habían sanidades, habían milagros, la palabra profética era algo común del día, y cómo la iglesia del Señor nació y creció fortalecida, viviendo como experiencia natural una vida sobrenatural. Entonces, el continuo derramamiento del Espíritu Santo, a mí me parece que es la intención del Señor Jesucristo para su iglesia en este último tiempo. El Señor me dio una palabra que compartimos este fin de semana que pasó. Tomamos como base bíblica el libro de Cantar de los Cantares en el capítulo 8, el verso 6 y el verso 7. Dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos lo podrán ahogar. Y yo creo que tiene tanta pertinencia en este tiempo que han venido tantas circunstancias, y una detrás de la otra, específicamente para nosotros los puertorriqueños, que llevamos ya como 3 años manejando circunstancias extremas, una detrás de la otra, para que nosotros podamos entender que no hay nada que pueda quebrantar la intención de Dios de derramar continuamente de su Espíritu Santo sobre su iglesia. Y eso es bien importante, amado hermano, que nosotros estemos plenamente convencidos, y estando plenamente convencidos, corramos constantemente a la presencia del Señor para ser constantemente llenos de esa frescura y de ese río de Dios que es el Espíritu Santo. Ahora bien, déjeme hablarle, si vamos a comparar, veamos la experiencia del Señor Jesucristo en cuanto a su experiencia con el Espíritu Santo. Usted conoce la palabra, conoce de los evangelios, y usted sabe que para el Señor Jesús, luego del bautismo de Juan en el Jordán, los cielos se abrieron. Dice la palabra que los cielos se abrieron, que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, y que se escuchó del cielo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese evento marcó el momento en que el Padre determinó abrir los cielos sobre la persona del Señor Jesucristo. Y cuando los cielos fueron abiertos sobre el Señor Jesucristo, lo que vino sobre el Señor Jesucristo fue un derramamiento poderoso del Espíritu Santo que transformó literalmente la vida del Señor Jesucristo en una vida rodeada de eventos sobrenaturales. Ahora bien, vea esto, analice a través de los evangelios en qué momento se cortó ese fluir del río del Espíritu Santo y todas esas manifestaciones en la vida de Jesús. Y usted va a encontrar que nunca, desde el momento en punto que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre Jesús, nunca más el Espíritu Santo se levantó de la vida del Señor Jesucristo, y aún ni la muerte pudo quebrantar esa relación tan profunda de nuestro Señor Jesucristo con la persona del Espíritu Santo. Ahora bien, si lo comparamos con la iglesia, nos damos cuenta que en el aposento alto para la iglesia los cielos fueron abiertos. Y cuando los cielos fueron abiertos en el aposento alto, pasó lo mismo que pasó sobre la persona del Señor Jesucristo luego que salió del río Jordán. Descendió el Espíritu Santo, y los que estaban en el aposento alto, todos fueron llenos. Y volvemos a repetir, valga la redundancia, cuando examinamos el libro de los Hechos nos damos cuenta que la iglesia constantemente estaba siendo ungida y estaba bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. A mí me parece que ahí nosotros podemos descubrir, podemos ver y podemos reafirmar que la intención del Señor nunca ha sido dar por temporadas al Espíritu Santo para removerlo del pueblo, para que luego el pueblo intente o trate de ganarse nuevamente esa experiencia poderosa y sobrenatural con la persona del Espíritu Santo. Más bien, lo que yo pienso es
que si hay algo que nosotros debemos ver y percibir, es que los cielos siguen abiertos y que se abrieron desde el día del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, el día de Pentecostés. Y si hay algo que hay que remover, o si hay algo que vemos en algunos momentos donde no percibimos y no podemos constatar el testimonio del fluir y del derramamiento del Espíritu Santo, es lo que a mí me parece y lo que yo llamo nubes de hierro o nubes de acero, que en algún momento se posan sobre la vida del creyente, en algún momento se posan sobre la iglesia de Jesucristo para tratar de impedir ese fluir fresco y sobrenatural del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios. Y cuando yo llamo esas nubes de acero, lo que me refiero son eventos, intenciones del enemigo para tratar de quebrantar esa experiencia que está en el corazón de Dios, que sus hijos y que su iglesia experimente como una experiencia continua, en el nombre poderoso de Jesús. Y pudiéramos poner tantos nombres a lo que yo le llamo hoy esas nubes de acero que se posan. Yo no sé si como individuo, tú que me estás escuchando, has podido percibir que en algunos tiempos en tu vida, en cuanto al fluir del Espíritu Santo, como que te sientes, y a veces decimos como que te sientes que estás en un desierto, como que no percibes ese fluir fresco del Espíritu Santo que estabas acostumbrado, como que algo se cortó. Y es muy posible que lo que estés experimentando es que de alguna u otra manera haya una nube de acero, una nube de hierro, aleluya, sobre tu vida, una artimaña del enemigo, y que el Señor Jesús o que Dios no pierde la oportunidad para operar en el corazón de cada uno de sus hijos para fortalecer y reafirmar el carácter. O sea, ¿qué hacemos nosotros cuando sentimos o que pensamos quizás incorrectamente que los cielos se cerraron, cuando más bien es una nube de acero que está puesta sobre nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Qué actitud tomamos? Quizás pensamos, Dios nos abandonó. ¿Cuál fue el pecado que yo cometí para que Dios se enojara conmigo? Para que impidiera el fluir de su Espíritu Santo sobre mi vida. Hace un tiempo atrás, quizás tú puedes decir, me sentía fluyendo en el Espíritu, podía ver cómo el Espíritu Santo me utilizaba, pero quizás en este momento no me siento de la misma manera. Y es como que son pruebas de carácter. O sea, lo que el maligno quiere utilizar para mal, siempre el Señor le va a sacar algo bueno y positivo en favor de sus hijos. Amén. Ahora, ¿a dónde yo quiero golpear en este momento? El que tú y yo podamos ser alumbrados en los ojos de nuestro entendimiento para entender que los cielos están abiertos. Para entender que Dios abrió los cielos con la intención de derramar constantemente de su Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. Y que muchas veces en desconocimiento nos encontramos en la presencia del Señor, como que rogándole a Dios para que vuelva a tener misericordia de nosotros. Más bien, lo que deberíamos hacer con un entendimiento renovado es venir a su presencia en confianza, conociendo y entendiendo que el cielo está abierto y que necesitamos la mano poderosa de Dios para que esa nube de acero, que quizás en algunos momentos pudiéramos identificarla, cuál es ese ataque, esa lucha que está viniendo para tratar de quebrantar esa experiencia tan maravillosa con la persona del Espíritu Santo. Muchas veces la podemos hasta identificar y quizás en otros momentos no. Pero lo que debe haber en nuestro corazón es la plena convicción que desde el día número 1 que el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, desde ese día esa fuente está fluyendo y la intención de Él es derramar más y derramar más y derramar más y derramar más sobre la vida de cada uno de sus hijos. Y es en esos momentos cuando quizás nos sentimos como que vivimos en un desierto, estamos pasando un momento difícil de nuestra vida. A mí me parece que es cuando más el Padre y el Hijo están deseosos de derramar de su Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros.
Piensa por un momento. Si tu hijo se acercara a ti quizás en plena luz del sol del mediodía y una temperatura 90 y pico, rayando los 100 grados, y tiene una sed tan fuerte que está al punto de deshidratarse, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Le negarías un vaso de agua? ¿Verdad que no? Te pregunto, ¿será que Dios niega el río del Espíritu Santo a sus hijos cuando los nota que están sedientos? Es imposible creer eso. Jamás. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor quiere en esta hora renovar nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento. Y déjame decirte algo. Creo que el mejor momento para tener la mayor experiencia y el mayor derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es en esos momentos cuando nos sentimos como que estamos en un lugar donde no vemos una fuente de agua que podamos saciar nuestra sed. Déjame decirte más. Me llega a la mente ahora el pensamiento de la palabra que dice el Señor llamando a todos los sedientos, venid a las aguas. El que llama a las aguas es el que derramó de su Espíritu Santo, que abrió los cielos y derramó de su Espíritu Santo, y nunca más ha dejado de derramar de ese fluir del Espíritu Santo sobre la vida de su iglesia. Y es lo que nosotros debemos estar afirmados y entender, que hasta la venida del Señor Jesucristo está disponible el vivir y experimentar continuamente, que sea nuestro estilo de vida, ese continuo derramamiento de la persona del Espíritu Santo. Amén. Hay otro elemento más que quiero compartirte, que te dije que está junto, está ligado y que no lo podemos separar, aunque quisiéramos. Y es el segundo elemento, la segunda experiencia que te dije, los juicios y las señales del último tiempo. Hechos capítulo 2, verso 19 y verso 20. Ahí está el fundamento de lo que quiero hablar. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Varias cosas a considerar. Primero, lo que está citando el apóstol Pedro en ese primer mensaje es la profecía del profeta Joel. Y cuando examinamos lo que está ocurriendo aquí en el aposento alto, descubrimos que lo que se cumple de la profecía del profeta Joel en el aposento alto es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero esas señales y esos juicios de los últimos tiempos, quizás en algunos detalles, pero no tan intensos como en el tiempo que nosotros nos está tocando vivir. Pero ya el apóstol Pedro está confirmando y viendo. Y una de las cosas importantes que está diciendo el apóstol Pedro, y que fue lo que dijo el profeta Joel en aquella profecía, es que todos estos juicios y estas señales vendrían antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y Joel utiliza en vez de manifiesto, grande y terrible, dice el profeta Joel. ¿Por qué los juicios y las señales de los últimos tiempos cada día se van intensificando? Es porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está hoy mucho más cerca de lo que lo vieron y lo percibieron los apóstoles, específicamente el apóstol Pedro. Déjame leerte algunas de las notas. La venida del Señor es un hecho. Es imposible que Dios pueda mentir. Como el Hijo se hizo carne, y estos son hechos. Primero, que el Hijo, dice el apóstol Pablo, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Entonces el Hijo tomó forma de hombre y se hizo carne y vino a la tierra y subió al cielo. Asimismo vendrá por segunda vez. Entonces los hechos que ya acontecieron, que la Biblia y la misma historia pueden confirmar acerca de nuestro Señor Jesucristo, son los que nos garantizan que su segunda venida es una realidad.
¿Y por qué yo digo esto de esta manera? Porque a mí me parece que una de las obras del maligno en este tiempo como nunca antes, en cuanto a los creyentes, es poner en tela de juicio y poner en duda el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, es imposible que Dios pueda mentir. Y los hechos anteriores nos confirman que lo que está prometido también se va a cumplir. También habrá de cumplirse. Entonces, las señales y los juicios de los últimos tiempos solo indican que el Señor Jesús viene, que su venida está cerca. Ahora bien, me quise hacer una pregunta y te la hago a ti. ¿Cuál es la intención de Dios para la iglesia en los últimos tiempos? Amén. Y escribí así, dice: vea que en la profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo y las señales y los juicios del último tiempo son una misma profecía. Entonces, no existe ningún conflicto en el plan de Dios para que mientras están viniendo las señales y los juicios de los últimos tiempos, el Espíritu Santo se siga derramando sobre la iglesia. ¿Escuchaste ese argumento que te comparto? Y es que volvemos a lo mismo. Nuestro entendimiento en este tiempo necesita ser renovado. Y mientras estaba haciendo mis notas, y esto lo quiero hablar, y lo quiero hablar con mucho respeto, y lo quiero hablar con mucho amor, pero lo quiero hablar con mucha convicción también. Yo tengo un bagaje religioso, fui nacido y criado en el Evangelio, y en la iglesia donde me criaron y me enseñaron la palabra. Una de las cosas que me enseñaron fue acerca de que no veríamos quizás las señales de los últimos tiempos, y que antes de que vinieran esas señales y los juicios de los últimos tiempos, el Señor venía a buscar a la iglesia. Y eso fue lo que me enseñaron. Y una de las cosas que me acuerdo que cuando joven se compartía, cuando se hablaba del Apocalipsis de Daniel, era acerca, por decirte un argumento, y no quiero herir a nadie, pero quiero compartirte esto, y es importante que le demos pensamiento y que lo analicemos correctamente. Me acuerdo que una de las cosas que se hablaba era de la moneda del mercado común europeo, pero se decía, pero nosotros no vamos a estar aquí para ver la moneda, o si quizás podemos saber alguna cosa, pero no estaremos aquí para usar esa moneda. Pero la realidad es, y la historia lo confirma, que la moneda ya está, y que es una moneda con muy buen valor en el mercado, en el mundo entero, que es el euro, lo que conocemos como el euro, y ya está, y se está manejando. ¿A dónde quiero ir, amado hermano? Que hay algunas cosas que nosotros necesitamos como creyentes, y estoy hablando quizás con creyentes que han estado por mucho tiempo en la iglesia, o quizás que han sido enseñados en este elemento, en esta parte, porque de no ser así, en este momento podría venir una confusión que pudiera intentar quebrantar la convicción del fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros no entendemos que no hay conflicto, que mientras están viniendo las señales de los últimos tiempos y los juicios de Dios a la tierra, el Espíritu Santo se sigue derramando más profusamente sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Lo puedes ver cuando haces ese clic y eso te hace sentido, que es la palabra del Señor. Entonces tú comienzas a ver un norte y te comienzas a salir de lo que es la confusión. Y esa es la intención del Señor. La Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, déjame leerte algo. Dice: la ignorancia puede provocar que la llama del Espíritu Santo se apague en algunos creyentes. Este comentario acerca de lo que acabo de decirte. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y esta es la contestación que escribí. Debemos permitir que al Espíritu Santo que ponga el carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Vamos a necesitar un elemento de fortaleza en nuestro ser interior. Y ese elemento de fortaleza yo le llamo el carácter de Cristo. Y cuando me refiero al carácter de Cristo, me refiero específicamente a lo que dice Pablo
en el libro de Gálatas y se refiere como el fruto del Espíritu. A mí me parece que el fruto del Espíritu, cada uno de los frutos del Espíritu, corresponde a un elemento que forma parte del carácter de Cristo que debe estar en nosotros, y que la intención del Espíritu Santo es formar nuestro carácter como fue formado el carácter de nuestro Señor Jesucristo. También formado fue el carácter del Señor Jesucristo por la persona del Espíritu Santo, que fue capaz de llevar el peor castigo que hombre alguno ha podido llevar sobre la faz de la tierra y en la historia de la humanidad. Ahora, déjame leerte esos frutos, o ese fruto del Espíritu que forma parte del carácter, que junto constituye el carácter de Cristo en el creyente. Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en Nueva Versión Internacional lo dice de una manera que quizás un poco, que solamente leyéndolo podemos internalizarlo mejor. Déjame leerte, lo dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no me puedo detener aquí porque esto sería otra enseñanza, pero déjeme tomar algunos de ellos. Piensa en el amor. En este tiempo que nos ha tocado vivir, cuán necesario es que el Espíritu Santo nos enseñe y ministre y grabe como una ley en nuestro ser interior lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Si hay algo que nosotros vamos a comenzar y que ya estamos sintiendo los arbores aún en nuestra tierra, es la persecución de la iglesia, que en este tiempo está siendo de manera sutil, pero que en los próximos tiempos quizás no va a durar mucho, va a ser mucho más intensa y va a ser mucho más directa. Entonces, ¿qué vas a hacer con aquel que se levante en contra tuya por lo que tú cargas, que es la presencia del Señor, la persona de Jesús en tu vida? Ve qué importante es que en nuestro carácter esté el amor de Dios, porque no somos llamados a responderle a aquellos que de alguna u otra manera vendrán contra nosotros por lo que nosotros somos. Entonces en nuestro carácter debe haber el amor de Dios. ¿Qué tal si hablamos del gozo? Y el gozo lo tocamos la semana pasada, pero piensa en la paz. Piensa en la paz. Y cuando estaba pensando en este fruto del Espíritu de la paz, pensé en las tormentas que Jesús compartió con los discípulos y en la tormenta que el apóstol Pablo estuvo enfrascado. Entonces, pensando en la paz, en el carácter de Jesús había tanta paz que la tormenta no permitió que Jesús se desesperara, y mucho menos la paz que había en la persona de Jesús en ningún momento lo llevó a pensar lanzarse de la barca. Lanzarse de la barca. Y en este tiempo, amado hermano, si es algo importante para nosotros, es que el Espíritu Santo ponga en nuestro carácter lo que es la paz de Dios, porque vamos a necesitar, y la estamos necesitando ya, esa paz sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede poseer, puede poner en nuestros corazones, y que tiene que ver con el carácter de Cristo. Entonces, en cuanto a los juicios y las señales del Señor, la necesidad que nosotros necesitamos de fortalecernos en nuestro hombre interior. Piense en el dominio propio. ¿Cuánto dominio propio necesitamos en este tiempo nosotros? Que tiene que ser parte de nuestro carácter formado a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces son elementos importantes para poder manejar lo que son los juicios y las señales que vamos a estar viendo que están viniendo sobre la faz de la tierra, para que nuestra experiencia con el Espíritu Santo no sea quebrantada. Y por último, la intención del Señor es otra experiencia que vamos a ver ligada una con la otra. La intención del Señor de salvar las almas en todo tiempo y en todo lugar. El verso 21 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo. Y mire lo que les escribí como nota. La salvación del Señor está accesible en todo momento, en todo lugar y para toda persona, como nunca antes. La intención del Señor salvar está accesible. Es importante que nosotros entendamos y veamos ese elemento. Y mucho más ahora que tenemos tantas restricciones, que pudiéramos justificar la inacción de no compartir el evangelio del Señor Jesucristo y el amor del Padre para los perdidos. Jamás. Es en este momento. Y la Biblia dice ahí, y todo el que invocar el nombre del Señor, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que en todo lugar, en todo momento y para toda persona, en este tiempo como nunca antes, está presente la intención del Señor de salvar al perdido. Y eso es una buena noticia, pero también es un mensaje importante para nosotros, la iglesia, en cuanto al trabajo que el Señor ha delegado para nosotros como pueblo del Señor. Ahora, hablando de este mismo tema, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, amén, citando ese mismo verso de Hechos 2:21, en Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, el apóstol Pablo está diciendo así, se lo voy a leer en Dios habla hoy. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen las buenas noticias. Entonces, si tomamos el verso 14 y comenzamos de atrás adelante, la última pregunta, que en este caso sería la primera, es la necesidad que nosotros tenemos de reconocer que fuimos llamados para ser enviados. Fuimos llamados para ser enviados. El Señor nos salvó, el Señor nos llamó, el Señor nos salvó, nos lavó con su sangre, pero ahora nos empodera con su Espíritu Santo. No para que quedemos guardados, sino para que seamos lanzados y vayamos a aquellos que todavía no han tenido la oportunidad o todavía no han tenido la experiencia que nosotros hemos tenido, que es la experiencia de la salvación y la garantía de la vida eterna. Como nunca antes en este momento. Y yo pensaba en este elemento y te voy a compartir algo bien profundo. Tampoco quiero ofenderte con esto. Y es lo siguiente. Te lo comparto con mucho temor y temblor, así que prepárate porque quizás te voy a pisar un dedo del pie. Es lo siguiente. Yo creo que el pensamiento correcto de nosotros como iglesia de Dios no es pensar cómo puedo escapar de la pandemia del coronavirus en este tiempo, sino cómo puedo sobreponerme, porque Dios me llamó, Dios me salvó para que yo saliera a compartir y para que yo compartiera la verdad del Evangelio y el amor de Dios que es eterno a aquellos que están perdidos. Realmente es un pensamiento que nos pone a pensar y que nos pone a meditar. No podemos ser irresponsables, eso no justifica que nosotros seamos irresponsables. Lo que sí es que nos afirma para que nos sobrepongamos, porque tenemos las manos llenas. Jesús le dijo a los discípulos en algún momento, ustedes dicen faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, mirad y ved que los campos están blancos, listos para la siega, como nunca antes. Yo he creído y he orado por años acerca de una cosecha abundante de almas y sé que es lo que está próximo a venir en tanto el regreso del Señor Jesucristo se acerca. Y como empecé en esta enseñanza, la termino. 3 experiencias que estarán fluyendo continuamente hasta el regreso del Señor Jesucristo: el constante derramamiento del Espíritu Santo, los juicios y las señales del último tiempo, y la intención del Señor de salvar en todo momento, en todo tiempo y a toda persona, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero terminar en este momento
Aleluya. Y luego le voy a pedir a Leisa que nos lleve en una canción, en un cántico al Señor. Pero quiero que ahí donde tú estás nos pongamos de acuerdo para hacer una oración juntos. Primeramente, que pongamos la mirada, quitemos la mirada de nosotros por un momento y pensemos en aquellos que están viviendo lo mismo que nosotros estamos viviendo, pero si el Señor Jesús viene hoy, morirán eternamente y vivirán eternamente en el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca se muere. Eso sí que están en una situación bien difícil y nosotros somos esperanza para ellos. Pensemos en ello. Orémosle, levantemos esta oración en este momento al Señor por esas vidas que todavía no han conocido al Señor. Pero lo otro, oremos al Señor por la iglesia, que en este tiempo pueda ser afirmada y fortalecida para continuar el trabajo que el Señor puso en nuestras manos y que Él viene a recibir las cuentas del trabajo que nosotros hemos hecho en este tiempo. Así que vamos a orar por dos cosas en este momento: por los perdidos y a pedir al Señor que los toques donde quiera que ellos se encuentren, quizás, y estoy seguro que haya un ser querido tuyo que tú no quisieras que se perdiera eternamente, que estás orando para salvación por él o por ella. Este es el tiempo de ver con nuestros ojos la salvación de nuestros seres queridos, pero aún la salvación de nuestros enemigos. El deseo de Dios es ese. Aleluya. Nos quieren fortalecer y nos quiere empoderar para que nosotros vayamos y compartamos el amor de Dios a los perdidos. Oremos por ello por un momento. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tu palabra dice que no enviaste a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, hoy quitamos la mirada de nosotros para poner la mirada, Señor, en nuestro prójimo, aquellos que están perdidos y que viven sin fe, sin esperanza y sin salvación. Nos ponemos en la brecha por ellos, Señor, y te pedimos perdón por sus pecados. Que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, sea derramada sobre sus vidas. Dios misericordioso, perdónale sus pecados. Señor, quita el velo que Satanás ha puesto en los ojos de su entendimiento para que viendo no puedan ver y oyendo no puedan ver y lo entiendan y se arrepientan y tú les perdones. Quita el corazón de piedra y pon en ellos un corazón de carne. Quebranta toda palabra de maldición y todo decreto que les es contrario. Rompe toda cadena, toda ligadura y toda atadura que les ata y que les oprime y que les confina al infierno. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos esos yugos del maligno en la vida de ellos. Padre, y en el nombre de Jesús de Nazaret profetizamos salvación para ellos, vida eterna. Alcánzalos, convéncelos, Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. En este instante, donde quiera que ellos se encuentren, en este tiempo, revélatele en sueños, en visiones. Despierta en ellos, Señor del cielo, que ellos puedan estar conscientes de esa necesidad existencial que solamente tú puedes llenar, Señor. Tócalos ahora, revélate como te revelaste a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, salva las almas, Señor. En el nombre bendito de Cristo en este tiempo, Señor. Trae salvación sobre nuestra tierra, trae salvación sobre el mundo entero, mi Rey de Gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, Padre, clamamos por tu pueblo, clamamos por tus hijos, Señor. Hay luchas en la mente, luchas en las emociones, Señor, batalla. Mucho pueblo tuyo batallando en este momento, Señor, siendo confrontado por tanta mala noticia, siendo confrontado por un espíritu de miedo, Señor del cielo, que le confina ahí, Señor, tratando de impedir que tu plan y tu propósito para ellos, por lo cual fueron llamados, Señor, sea quebrantado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, se viene abajo toda fortaleza, se quebranta toda artimaña de Satanás, se quebrantan fortaleza en la mente y en los pensamientos, se libera el corazón del miedo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Viene la confirmación de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, Señor, entendemos que para este tiempo fuimos llamados.
que para este tiempo fuimos creados, que para este tiempo fuimos escogidos, Señor. Danos a nosotros esa firmeza de carácter que pusiste en los apóstoles, que luego de ser encarcelados fueron azotados y cuando salieron estaban alabando tu nombre, Señor, por haber sido hechos dignos de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Señor, danos esa clase de carácter a nosotros como pueblo tuyo en este tiempo. Afirma nuestros corazones, Señor. Danos ese valor que pusiste, Señor, en cada uno de los apóstoles y en aquella iglesia primitiva, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por elegirnos a nosotros para este tiempo y no a los apóstoles, Señor. Gracias, Señor. Y yo sé, mi Dios, que tú cumplirás tu propósito en nosotros. No te has equivocado con elegirnos y llamarnos y separarnos para este tiempo, Señor, sino que lo harás. Y tu nombre será glorificado, porque somos barro, débiles. Pero tú, Señor, pondrás fortaleza y nos forjarás bajo el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Y derramarás la esencia de ese Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que nos movamos como nunca antes bajo el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre bendito de Jesús, ven ahora sobre cada hijo tuyo. Ahí donde te encuentras, tú que estás batallando, que estás luchando con pensamientos, con luchas en tu alma, aleluya, que estás pensando qué es lo que Dios quiere que pase ahora, que yo haga ahora. Yo declaro el fluir y la frescura del Espíritu Santo sobre tu vida. Declaro paz sobre ti ahora. Recibe paz, en quietud y en confianza. Aleluya. Serás salvo, vendrá tu salvación. En descanso y en reposo. Aleluya, será tu fortaleza. Recibe ahí en el nombre poderoso de Jesús. Leisa, por favor, adoremos al Señor en este momento. La tierra está gimiendo. Aleluya. Por la manifestación. Sí, Señor Jesús. El cielo está expectante. Amén, Señor. Por esa generación que abraza tus diseños. Aleluya. Que responde a tu llamado. Sí, Señor. Que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad. Aleluya. Entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Amén, eso es, sí, Señor. La tierra está gimiendo por la manifestación, y el cielo está expectante por esa generación que abraza tus diseños. Sí, Señor. Que responde a tu llamado, que afina sus oídos Aleluya. a tu corazón. Amén, amén. Que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Y aquí en la tierra, Amén. como en el cielo, Aleluya. venga tu reino y haz tu voluntad. Sí, Dios. Aquí en la tierra, como en el cielo, Aleluya. venga tu reino y haz tu voluntad. Dios, haz tu voluntad, Aquí Rey. en la tierra, como en el cielo, venga tu reino. Aleluya. Y haz tu voluntad. Aleluya. Que abraza Aleluya. tus diseños. Aleluya. Que responde a tu llamado. Oh, en el nombre de Cristo. Que
declaramos paz sobre ti, que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Aleluya, amén. Te bendigo en esta hora, declaro paz sobre tu vida en esta noche y los próximos días, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y a vida abundante les digo, nos vemos en el nombre de Jesús este próximo domingo, en otra reunión poderosa de adoración. Mantengamos esa expectativa alta, porque son cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparada para nosotros en este tiempo. Alégrate porque has sido escogido para ser la iglesia del último tiempo. Aleluya. Lo que muchos de los profetas, aleluya, quisieron ver, tú lo estás viendo y verás más cosas grandes y poderosas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te amamos en el Señor.